tema de este mensaje, hermanos, está dedicado a uno de los asuntos más profundos en la teología cristiana. El tema, hermanos, es la soberanía de Dios en la elección. Sabemos, hermanos, que la soberanía de Dios es la capacidad que Dios tiene para obrar, para hacer todo según su propia voluntad. Y siempre que meditamos en esto, hermanos, resulta algo fascinante y desafiante a la vez. Uno de los aspectos más complejos es la relación que existe entre la elección de Dios y la responsabilidad humana. Este tema abarca estos dos temas, tenemos que tocar estos dos temas, la elección de Dios y la responsabilidad del hombre. La problemática se presenta claramente. Si Dios elige salvar a unos y no salvar a otros, ¿cómo armoniza esto, hermanos, con el concepto de un Dios justo y misericordioso? Si Dios es el que elige salvar a unos y, hermanos, como vimos en el ejemplo de las semanas anteriores, aborrecer a otros, hermanos, ¿cómo esto es compatible con un Dios de amor y un Dios justo? En el capítulo 9, hermanos, Pablo sostiene que Dios en su infinita sabiduría y gracia ha determinado quiénes serán salvos, incluso aún antes de nacer. Enseñamos ya que Dios tiene la soberanía absoluta sobre el destino de cada persona y que cada persona que Dios salva recibe la salvación como un regalo, como un don inmerecido. La salvación se recibe como producto de la voluntad y el propósito de un Dios soberano. La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Dos asuntos que causan tensión en el estudio teológico. Surgen entonces interrogantes profundas sobre la justicia y la misericordia de Dios. Por lo tanto, hermanos, tenemos que hacer una exploración profunda, una indagación en la palabra de Dios sobre el carácter de Dios y su relación con el hombre. ¿Cuál es el carácter de Dios y cómo es que se relaciona con una humanidad pecadora? Recordando, hermanos, que Dios es la suma de todos sus atributos. Dios no solamente es amor y misericordia, Dios es la suma de todos sus atributos y Dios no es solamente aquellos atributos que yo he llegado a comprender. Dios es la suma de todos sus atributos que Él ha revelado, nos ha revelado de cómo es Él. Lo entendamos plenamente o no, lo comprendamos plenamente o no, Dios es eso, la suma de todos sus atributos. Así que, hermanos, Pablo, inspirado por Dios, en este capítulo 9, nos lleva a desentrañar, hermanos, estos conceptos sobre la soberanía de Dios, la elección, la responsabilidad del hombre. Y Pablo lo hace evocando las escrituras que había en aquel entonces. El Antiguo Testamento pone ejemplos como el de Jacob y Esaú y llama al presente esa palabra revelada de Dios para mostrarnos cómo es que Dios se ha revelado desde siempre. Mi esperanza es que al final de esta hora, hermanos, por la gracia de Dios, tengamos una comprensión más rica, más matizada sobre este tema de la soberanía de Dios y que este concepto tan importante fortalezca nuestra fe, nos lleve a tener una confianza mayor en el plan de salvación, en ese plan divino que Dios tiene. Leemos la palabra de Dios, Romanos 9, 17 al 23. Dice así: porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder
y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria? Hasta aquí, queridos hermanos. Con el ejemplo que Pablo usó anteriormente en este mismo capítulo de Jacob y el aborrecimiento de Esaú, Pablo, hermanos, ya demostró que Dios siempre ha tenido el derecho de escoger a quien Él quiere para bendecirlo. Dios quiso amar a Jacob, y con esto, hermanos, entendemos que es prerrogativa de Dios, que es inherente a Dios ese derecho, esa potestad de escoger a quién salvar. Y ahora, hermanos, Pablo nos propone otro ejemplo bíblico para mostrarnos que Dios también tiene el derecho no solamente de salvar, sino también Dios tiene el derecho de castigar a quien quiere. Esto, hermanos, es una verdad profunda donde muchos reflexionamos en ella y nos puede traer esta serie de cuestionamientos que propone también el mismo apóstol Pablo. Dios tiene el derecho de castigar, hermanos, pero sin ser Dios el autor del pecado. Dice el verso 17, porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Lo que propongo en esta mañana, hermano, primeramente es ver esto. Dios tiene potestad para castigar sin ser Él el autor del pecado. Dios tiene potestad para endurecer los corazones sin ser Él el autor del mal. Aquí está este ejemplo. El ejemplo de Faraón, hermanos, nos ilustra la forma en que Dios obra con las personas en general. Dios no hizo malo a Faraón. Dios no implantó la maldad en Faraón. ¿Qué fue entonces lo que hizo Dios? Lo que hizo Dios fue retener el tener que darle a él de su gracia para que Faraón fuese bueno. Dios se retuvo, se contuvo a sí mismo para no hacer bueno a Faraón. Pero Faraón era malo, Faraón era un hombre de corazón malvado y era un pecador. Pregunto entonces, ¿por qué Dios no quiso concederle a Faraón el arrepentimiento? ¿Por qué Dios no quiso cambiar a Faraón para que él fuese obediente? ¿Tan malo era este hombre que Dios no quiso a él obrar en él para arrepentimiento y obediencia? ¿Por qué Dios no quiso? La respuesta está en la misma Escritura. Para mostrar en ti mi poder. Fíjese lo que dice bien. No dice que Faraón fue endurecido por Dios porque Faraón fuese peor que muchos otros. No. El propósito o el porqué está en que Dios tenía un propósito con él, y ese propósito era mostrar en Faraón su poder. Así es que Faraón no era más malvado que otro.
Sin embargo, Dios endureció su corazón. Dios quiso que él fuera un emblema, un recordatorio. Dice el texto, Dios quería mostrar en Faraón su poder. Dios quiso que cuando meditáramos en esa historia, en ese relato bíblico acerca de el trato que Dios tuvo con Faraón, Faraón fuese un recordatorio para nosotros acerca de la justicia de Dios. Que aprendiéramos acerca de ese carácter que Dios tiene de ser un Dios justo. Un Dios justo. Y Dios usó la vida de Faraón para que él fuese ese recordatorio. Dios dispuso que el mal que ya estaba en este hombre se manifestara como se manifestó, con esa obstinación a no obedecer. Todos los hombres nacemos con esa obstinación, con esa tendencia a no obedecer a Dios. Pues Dios no quiso intervenir para cambiar a Faraón y que a la segunda vez o a la tercera vez que llegaba a Moisés y Aarón a darle la orden a Faraón de lo que tenía que hacer, Dios no quiso que este corazón se ablandara y fuese obediente al mandato de Dios. Dios quiso dejarlo. Dios quiso dejar que esa obstinación continuara como naturalmente ya iba en marcha, siendo un hombre pecador. Así es que Faraón es ese emblema acerca de cómo es el hombre y cómo es Dios. El hombre, sin la intervención de Dios, puede llegar a ser tan malvado como usted jamás se imagina que pueda ser un hombre. Dice ahí está claramente el propósito. Y para que mi nombre, dice aquí, sea anunciado por toda la tierra. Faraón fue endurecido en su corazón para que el nombre de Dios fuese anunciado en todas aquellas naciones. Dios apartó a este hombre con este uso específico para desatar en él sus juicios a causa de su pecado y de su maldad. Este hombre cumplió esa función. Dios lo apartó para esto con el firme propósito de dar a conocer el verdadero carácter de Dios. Nadie puede pleitar contra Dios y salir inmune. Ese era el propósito de Dios, que las naciones sepan, que el mundo conozca cuál es el carácter de Dios. Ah, qué difícil, ¿verdad? Porque ahora todo el mundo es Dios es amor, Dios es misericordia, ¿verdad? Dios es un Dios de gracia. Pero vemos que Dios usó a este hombre porque Dios quería darse a conocer de esta manera. Soy un Dios justo y nadie puede estar pleiteando contra mí, siendo desobediente a mis mandatos, sin recibir un juicio. Para que mi nombre sea anunciado para toda la tierra. Por esta razón Dios endureció el corazón de Faraón. Dios quería dar un testimonio claro y contundente de que Dios no es ese abuelito bonachón que nos pintan por ahí. Ese abuelito débil que se le persuade y que se le hace como uno quiere. No. Sí, hermanos, Dios es amor, pero Dios es el legislador de toda su creación. Dios es ese juez, es el legislador que castiga el pecado, que castiga la maldad, que juzga y que castiga, hermanos. Dios tiene interés en ser conocido plenamente, y para esto endureció el corazón de Faraón. Que las naciones escucharan que lo que Dios hizo con este hombre que se opuso a obedecer a Dios. Para que las naciones escucharan esos terribles juicios, las plagas que vinieron.
como consecuencia de este corazón, como consecuencia de esta obstinación. Este hombre entonces sufrió los juicios y las plagas que Dios envió. Dios quería darse a conocer así. Nadie puede estar empecinado en desobedecer las órdenes de Dios y no ser juzgado por Dios. Dice el versículo 18, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, ¿qué hace Dios? Dios lo endurece. Pregunta, hermanos, razonal y lógica. ¿Cómo endurece Dios el corazón de un hombre? ¿Cómo es que Dios lo endurece? ¿Acaso Dios pone pecado en el corazón del hombre para endurecerlo? ¿Acaso Dios infunde la maldad en el corazón del hombre para endurecerlo más? Claro que no. Dios lo hace, hermanos, como les he dicho, permitiendo que el pecado haga su acción endurecedora en el corazón del hombre. El pecado mismo tiene ese poder de endurecer el corazón de los seres humanos. ¿Qué es lo que hace Dios para endurecerlo? No intervengo. Dejo que el pecado que tienes avance, corrompa y haga ese efecto endurecedor en tu corazón. Dios no es el autor del mal. Veamos, hermanos, algunos textos que nos afirman y nos ayudan a entender que esto es así. Salmo 81:11. Vayamos a la escritura. Salmos 81:11 y 12. Aquí, hermanos, vamos a aprender cómo es que Dios endurece el corazón. Salmo 81:11 y 12 dice: pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. ¿Qué dice el versículo 12? Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Versículo 11, de nuevo leemos: porque mi pueblo no oyó mi voz. ¿Se acuerda Faraón? No escuchaba. Venía, se le daba una orden, una dirección, y Faraón no quería oír. No quería oír, no quería obedecer. Aquí el pueblo no escuchaba la voz de Dios. Israel no quería oírle. ¿Se da cuenta? El pecado ya estaba en Israel. El pecado ya estaba en Israel. Pero después, ¿qué hace Dios? Los dejaré, por tanto, a la dureza de su corazón. Persistan pues. ¿Eso quieren? No voy a intervenir. No voy a limitarlos. No voy a contenerlos de que hagan más maldad. No voy a intervenir. El pecado que ya tienen, va a continuar haciendo su obra endurecedora. ¿Se da cuenta? Dios no pone el pecado. Dios no es el autor del pecado. Romanos 1:22. Romanos 1:22. Dice la palabra de Dios: profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Se da cuenta que son estos pecados? Idolatría, pecados, la maldad presente en el ser humano. Luego dice el 24, por lo cual, el pecado está ya presente, la maldad ya está presente. Verso 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones. ¿Qué hizo Dios? No intervengo. Los dejo, los entrego, les concedo ir por el camino que ustedes quieren ir. Así, hermanos, Dios endurece el corazón del hombre. ¿Cómo? Dejándolos.
no interviniendo, no dando de su gracia para el arrepentimiento y para la obediencia. Como ellos desertaron de Dios, Dios a su vez los abandonó, dice el apóstol Pablo. Como los hombres desertaron de Dios, Dios también desertó de ellos. Dios los dejó que se corrompieran aún más, los dejó obrar según sus propios deseos. Y si usted sigue leyendo aquí en Romanos, se va a dar cuenta al grado que llegaron los seres humanos cuando Dios los deja a cometer actos viles, hermanos, no solamente deshonrando a Dios, dice Romanos, sino deshonrando sus propios cuerpos. Un corazón endurecido, un corazón al cual Dios se contiene de darle de su gracia, de limitarlos en su maldad. Hebreos 3:7. Hebreos 3:7. Dice la Escritura: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Verso 12. Mirad, hermanos, que no haya de ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hermanos, en este texto de Hebreos miramos aquí que el endurecimiento del corazón es descrito como una acción que el mismo hombre comete. El mismo hombre se endurece. No endurezcáis vuestros corazones. ¿Quiénes? Ustedes. Ustedes, hermanos, ustedes hombres, no endurezcan su corazón. ¿Por qué? Dice, como en la provocación. Se da cuenta que el endurecimiento del corazón es un acto de provocación contra Dios. Es pleitear en contra de Dios. El estar empecinado en desobedecer, en permanecer en un estado de no arrepentimiento, hermanos, es pleitear en contra de Dios, es provocar a Dios La persona, hermanos, está en un terrible peligro cuando se encuentra en esa situación. Ese hombre, esa mujer que no se arrepiente, no sabe hasta dónde puede llegar su maldad. No provoques a Dios. No provoques a Dios con tu falta de arrepentimiento, porque si tú persistes en independizarte de Dios, hay un punto donde Dios te soltará. Hay un punto de no retorno, un punto donde Dios decidirá ya no limitarte, no restringirte en tus deseos. Hermanos, ese es un grave peligro. El peligro de endurecerse uno mismo a causa del pecado es que Dios mismo te puede abandonar, dejar, soltarte, darte rienda suelta. Y tú, cualquier hombre sin Dios, sin gracia de Dios, no tiene idea de lo terrible que puede llegar a ser. En otras palabras, hermanos, el peligro de endurecernos nosotros mismos por el pecado es que Dios nos puede endurecer como justa retribución a nuestra rebeldía. Versículo 19.
Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Bueno, el apóstol Pablo se pone en el lugar de sus oyentes y piensa, cuando yo les diga esto, que Dios endurece el corazón de los hombres para no arrepentirse, yo creo que mis hermanos van a escuchar esto y se van a hacer esta pregunta: ¿por qué pues Dios inculpa? Si Dios escoge y rechaza a quien quiere, si Dios perdona y castiga a quien quiere, si Dios endurece a quien quiere, ¿por qué se culpa a los que Dios rechaza y no pueden sino solamente pecar y ser y perecer? Bueno, esa es una pregunta aparentemente lógica, ¿verdad? Si al igual que los elegidos para salvación, los elegidos para destrucción también fueron elegidos desde antes de que nacieran, ¿por qué Dios los inculpa? Si ninguna persona puede cambiar su destino, ¿por qué Dios inculpa a los que se pierden? ¿Cuál es la contestación del apóstol Pablo, hermanos? ¿Cuál es la respuesta de Dios? Tenemos dos respuestas. La primera respuesta es la siguiente. Esta pregunta Dios la puede contestar diciéndonos, hermanos, es una irreverencia de parte de la criatura acusar al Creador. Esa es la primera respuesta que se da a esta pregunta. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques contra Dios? Dirá el barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Por qué Dios inculpa a unos si han sido destinados desde antes de nacer para esto? Lo primero que Dios nos recuerda es, hermanos, esto. Existe una enorme e infinita diferencia entre el ser de Dios y sus criaturas pecaminosas. Si el hombre se pregunta entonces esto, hermanos, es por su ignorancia, es por su mala comprensión acerca de quién es Dios y quién es Él. Ignoran que Dios es trascendente, ignoran que Dios es infinitamente mayor tanto en su naturaleza como en su dignidad. Ignoran, hermanos, esa infinita diferencia entre nosotros como criaturas pecaminosas y este Dios, único Dios que es santo, eterno, verdadero. Cuestionar, hermanos, el proceder de Dios es una arrogancia enorme. Pregunta el apóstol, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para que alterques contra Dios? No estás enfocado, tú que estás cuestionando a Dios, no te ubicas. ¿Quién eres tú para que alterques contra Dios? La palabra altercar es pleitear en contra de Dios. Tu pregunta acerca de por qué Dios salva a unos y destina a otros para condenación es un pleito en contra de Dios. ¿Quién eres tú? ¿Hay algún hombre que pueda ganar esta batalla? ¿Hay algún ser humano que pueda pleitear contra Dios y vencer? ¿Por qué preguntas? ¿Hay algún hombre que sea más sabio que Dios? ¿Por qué actúas así, Dios? ¿Por qué destinas unos vasos para honra y otros vasos viles para ser destruidos? El simple hecho de que te lo preguntes, de que cuestiones el obrar de Dios, es una evidencia de que te crees más sabio que Dios. ¿Hay algún hombre más sabio que Él? ¿Un hombre más poderoso que Dios? ¿Hay algún oponente digno para contender en contra de Dios? ¿Quién eres tú? Cuestionar a Dios es como sentar a Dios
en el banquillo de los acusados. Es como entrar a la sala del juicio y ver que el acusado es el Dios Todopoderoso y que el que se ha levantado, erguido como juez, es el miserable hombre pecador, su propia criatura caída, corrompida, envilecida, se ha levantado como juez para juzgar el proceder de Dios, de su Creador. ¿Quién eres tú? ¿Se da cuenta usted, hermanos, que este cuestionamiento acerca de la elección de Dios viene porque existe una mala comprensión acerca de quiénes somos? La Escritura es clara, dice más, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No existe ningún pecador que tenga el derecho de recibir la misericordia de Dios. Ninguno. Pero aún así, Dios ha perdonado, ha querido perdonar y salvar a unos porque Él tiene la facultad para hacerlo. ¿A quién? A quien Él quiera. Él es el alfarero. Él es el alfarero. El alfarero que sí ha destinado unos vasos para deshonra, ha destinado a hacer con una masa, hacer unos vasos para deshonra, para ser destruidos. Eso es lo que dice el versículo 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Hermanos, lo importante, hermanos, lo que aclara el punto del apóstol Pablo en este versículo son estas palabras: de la misma masa. ¿De dónde salen unos para ser vasos de honra y otros para deshonra? ¿Qué es lo que usa Dios? Una misma masa. No son dos masas distintas. No es que existe una masa buena que es apta para hacer vasos de honra y existe una masa de menor calidad para hacer vasos de deshonra. No. ¿Qué dice? De una misma masa se hacen unos para honra y otros para deshonra. Hermanos, es claro que Pablo nos está queriendo enseñar que todos nosotros, tanto los que somos salvos como aquellos que están destinados a la condenación eterna, formamos parte de esa humanidad caída, de esa misma masa compuesta por seres corrompidos, pecadores. Todos somos iguales, criaturas pecaminosas, criaturas que no tenemos ningún derecho de recibir el favor de Dios. Esa misma masa está compuesta por pecadores que no tienen derecho de exigirle nada a Dios, de pedirle a Dios que Dios los salve. Te exijo que me salves a mí. ¿Por qué? Porque son malas. ¿Y sabe por qué? Porque de esa misma masa compuesta por hombres pecadores, ni uno solo anhela ser un vaso de honra. Ninguno solo quiere ser salvo. Pero Dios, por su libre voluntad, ha querido agarrar de esa masa de hombres rebeldes que no aman a Dios, que no quieren a Dios, que aman su pecado, que desean permanecer en su pecado, tomar algunos
para cambiarlos, transformarlos, darles un corazón nuevo, regenerarlos, concederles el arrepentimiento, darle la luz en su entendimiento para conocer para entender el Evangelio, darles de su Espíritu Santo, concederles el arrepentimiento, concederles la fe para salvarlos. Pero ellos no querían, eran igual que todos. Por lo tanto, hermanos, si es una misma masa y el alfarero quiere hacer algunos vasos de honra, ¿qué hay de injusto en esto? Y ese es el segundo argumento. El primero, hermanos, es que es arrogante, es presuntuoso cuestionar a Dios por su proceder. Y hacer esto es evidencia de la mala comprensión que existe de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y el segundo argumento es el siguiente: no hay injusticia en la soberanía de Dios. Verso 22. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. ¿Y qué si Dios no quiso salvar a todos? ¿Y qué si Dios quiso reservar de esa masa una parte para otros propósitos? Propósitos buenos. Propósitos que tienen que ver con la gloria de Dios, para mostrar otros atributos de Dios, para mostrar su ira, dice, y hacer notorio su poder. Estos vasos cumplirán otro propósito para la gloria de Dios. ¿Qué si Dios no quiso salvar a todos? Dios es el alfarero. El alfarero tiene la libertad de escoger qué hacer con el barro, ¿sí o no? El alfarero tiene la potestad de decidir qué va a hacer con ese barro. Esto corresponde, hermanos, solamente al alfarero. Dios ha destinado vasos de ira preparados para destrucción. Quisiéramos, hermanos, suavizar esas palabras. Humanamente quisiéramos matizarlas con un toque de dulzura que quite un poco lo amargo de estas palabras, hermanos, pero no podemos. Dios ha destinado vasos de ira para destrucción. Una vez más, Dios quiere revelarse al hombre como lo que es, un Dios soberano. Y este Dios soberano, sí, hermanos, ha preparado a algunos desde la eternidad para ser destruidos. Algunos serán ese instrumento necesario para Dios mostrar su ira y su poder. Pero incluso, fíjese el texto, este versículo 19, incluso este versículo tan amargo nos muestra gracia, nos muestra misericordia. No está ausente de esto. Dice, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Lejos Dios de actuar como un tirano, lejos Dios de actuar como un tirano cruel, la Biblia nos revela que este soberano actuó con mucha paciencia, incluso para con aquellos que serán destinados a la condenación eterna. No los destruyó prontamente. Dios es paciente, es lento para la ira, dice la Escritura, y es grande en misericordia. Aún los vasos de ira por un tiempo fueron objeto de la misericordia y de la paciencia de Dios. Los incrédulos, impenitentes, los endurecidos como Faraón, recibieron tiempo, misericordia de Dios.
Faraón se le concedió ver la gloria de Dios, la potencia de Dios. No fue destruido en la primer plaga. Dios pudo haberlo destruido en la primer plaga. Dios pudo haberlo aniquilado en el instante que Él dijo no. Pero Dios no lo hizo porque Dios fue paciente. Dios es paciente. Y es lo que vemos muchas a nuestro alrededor. A esos vasos de deshonra, a esos corazones endurecidos que están recibiendo la gracia, la misericordia de Dios. Tienen vida, pueden disfrutar, pueden hacer. No han sido consumidos por el fuego de Dios, por su ira. Dios es paciente, les permite tener familias, les permite experimentar el amor, que corrompido, les permite experimentar alegría, satisfacciones. Dios les permite. Muestra de la paciencia, de la misericordia de Dios. Pero ellos persisten en su no arrepentimiento, en su no obediencia. Dios llama incluso a esos vasos de deshonra, los llama a la obediencia. ¿Cómo lo hace? Pues por medio de sus conciencias. Dios los llama a ser obedientes a Él, les ha dotado de una conciencia que les guía entre lo que es bueno y lo que es malo. Es Dios dictándoles lo que es bueno y no obedecen. Y Dios los destruye. Hermanos, Dios es paciente. Dios es paciente incluso con los vasos de deshonra. Muchos incluso han tenido el privilegio de ser llamados a hacer la voluntad de Dios por el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Se han acercado alguna vez a la iglesia o están asistiendo a una iglesia, pero no obedecen? Dios es paciente. Dios es paciente. Dios soporta con mucha paciencia a los vasos de ira. Dios soporta con mucha paciencia para que veamos que Dios no es ese tirano que destruye, que castiga visceralmente. No, hermanos. Dios es paciente y cada día de la existencia de los rebeldes es una muestra de la paciencia de Dios. Ahora, el que Dios no los haya destinado para no darles de su gracia, eso no los justifica para no ser culpables por su terquedad, por los pecados que cometen con avidez. Aunque Dios es soberano, las personas siguen siendo responsables de rechazar a Dios. La soberanía de Dios, hermanos, al rechazar a algunos hombres y la responsabilidad del hombre por rechazar a Dios son dos verdades que se complementan. Termino con esto, queridos hermanos. Aunque el destino de algunos hombres sea para recibir la ira y la destrucción, como el ejemplo de Faraón, el enfoque de este tema, el enfoque que debemos de tener al estudiar la elección de Dios no es ese. No es enfocarnos, hermanos, en esa elección para destrucción. El propósito de la elección, hermanos, es que veamos primariamente un Dios misericordioso, a un Dios que salva a una muchedumbre de gente que no merece ser salva. Ese es el enfoque que debemos de estar meditando. Una masa
una sola masa, que no merecía que de esta masa se formase un recipiente para Dios verter, poner en ese vaso de su Santísimo Espíritu, de una masa de seres corrompidos, corruptos, impuros. ¿Cómo es que Dios quiso tomar esa masa, esa podredumbre, para hacer un vaso y vertir en él de su propia naturaleza santísima? Cuando lo único que merecía esta masa, mano corrompida, era que se hiciera vasos de deshonra para poner estiércol y ser quemada en el infierno. Este es el enfoque, hermanos, glorioso de la elección de Dios. Dios ha querido hacer de hombres pecadores vasos de honra. ¿Qué tipo de barro serás tú? ¿Qué tipo de barro somos? Somos del mismo barro que todos. La pregunta es, ¿qué tipo de vaso eres tú? Ahora, hermanos, esa pregunta no es para causarte ansiedad. No debe de ser para causarte ansiedad, hermano, aflicción del corazón. No. ¿Seré? ¿No seré? ¿Seré destinado al infierno? Cuando la Escritura es bien clara, hermano, que Dios jamás va a rechazar al corazón contrito y humillado. ¿Qué tipo de barro serás tú? No es para que te angusties. La Escritura es bien clara que el que viene a Él no le va a echar fuera. Que si vienes y te humillas delante de Él, que si tocas la puerta de Cristo, Él te va a abrir y te va a recibir. Que si alguno le busca de todo corazón, será recibido. ¿Seré un vaso de deshonra? ¿Por qué mejor no guías tus pensamientos y tu corazón a buscar, humillarte delante del Señor? Porque ahí están las promesas de la salvación. Qué glorioso es nuestro Señor, que aun siendo viles pecadores, Él ha querido hacer algo honroso y para su gloria. Amén. Vamos a orar.